Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la 9ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 9ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 12, versículos 1 al 12. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido. Y finalmente también se lo envió pensando: a mi hijo sí lo van a respetar. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y lo arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud. Dejaron a Jesús y se fueron de allí. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Y aquí Jesús ya prácticamente está en Jerusalén y se dirige a los que son los líderes de la comunidad judía en Jerusalén, a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, ¿no? Y les da esta parábola, que es una parábola de juicio, en la cual, en nombre de Dios, Jesús está juzgando el comportamiento de Israel, su forma de ser y su forma de vivir, particularmente en relación a los más vulnerables entre ellos, de que no han producido frutos de justicia, particularmente con la mentalidad de la tradición profética. Y aquí Jesús no está creando esta parábola, prácticamente Jesús la toma del profeta Isaías, del capítulo 5. Déjenles leo lo que dice el profeta Isaías y entenderemos claramente el por qué Jesús está prácticamente en esta parábola citando al profeta Isaías. Dice el profeta Isaías: déjeme cantar en nombre de mi amigo, la canción de mi amigo por su viña. Una viña tenía mi amigo en una loma fértil. La cavó, quitando las piedras, y plantó cepas escogidas. En medio de ella construyó una torre y también cavó un lagar. Él esperaba que produjera uvas,
pero solo le dio racimos amargos. Acérquense, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen ahora entre mi viña y yo. ¿Qué otra cosa pude hacer a mi viña que no se lo hice? ¿Por qué, esperando que me diera uvas, solo ha dado racimos amargos? Déjenme que les diga lo que voy a hacer con mi viña. Le quitaré la cerca para que la puedan saquear. Se convertirá en maleza para el fuego. Derribaré el muro y será pisoteada. Ya no la cuidaré en adelante. No se podrá ni se limpiará más, sino que crecerán en ella la zarza y el espino, y les mandaré a las nubes que no dejen caer más lluvia sobre ella. La viña de Yahvé Sabaoth es el pueblo de Israel, y los hombres de Judá su cepa escogida. Él esperaba rectitud, y va creciendo el mal. Esperaba justicia, y solo se oye el grito de los oprimidos. Así que leyendo esta parábola que el profeta Isaías tiene en el capítulo 5, vemos claramente de dónde Jesús toma su parábola, la imagen de la viña. Hay algunos cambios que Jesús le hace al contar esta parábola. Para empezar, hay un detalle muy interesante. La viña le pertenece a Dios y se la arrienda a unos trabajadores que viene siendo Israel. O sea, los líderes de Israel ya para el tiempo de Jesús pues son los líderes del Sanedrín en Jerusalén, que es el cuerpo jurídico compuesto por la clase de sacerdotes, los saduceos, los ancianos, los escribas, ¿no? Ya para entonces no hay, digamos, prácticamente una monarquía judía, por decir así. Entonces, Jesús cuando proclama esta parábola, está pasando un juicio, el mismo juicio que el profeta Isaías pasó sobre Israel en sus tiempos. Jesús ahora lo repite, pero ya con el juicio de que Dios le quitará al pueblo judío ese privilegio que tenían como pueblo escogido, ¿no? Y esta es la gran diferencia que Dios tiene, porque Dios ha creado a este pueblo, ha escogido este pueblo, pero no han producido los frutos que Dios esperaba. Entonces el Señor les quitará la viña y se las dará a otros, ¿no? Es aquí donde entra esta identificación del pueblo cristiano de que Dios le quitó la viña al pueblo de Israel y se la ha dado al pueblo cristiano ahora, ¿no? También otro punto diferente que es muy significante de que ya en el profeta Isaías la viña representa a Israel. En Jesús, cuando habla de la viña representa no tanto Israel, sino el reino de Dios, ¿no? Y que por tanto este reino de Dios, que es la viña, Dios se la puede dar a quien quiera mientras produzca los frutos que Dios espera, ¿no? A veces como pueblo cristiano y aún como católicos a veces nos orgullecemos de que somos la iglesia más antigua, de que Dios le quitó la viña al pueblo judío, se la dio al mundo cristiano, ¿no? Pero la pregunta está ahí para nosotros que leemos este evangelio hoy, esta parábola hoy, ¿no? De que así como Dios le quitó la viña al pueblo judío, pues ¿por qué no vamos a pensar que también se la quitará al pueblo cristiano, si no estamos produciendo los frutos que Dios espera, ¿no? ¿Y quién con mente clara y con mente con conciencia transparente puede decir que estamos produciendo los frutos que Dios espera de nosotros, tanto como iglesia o como pueblo cristiano, ¿no? Yo creo que todavía hay mucho que tenemos que producir para la gloria de Dios, para el reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo y para nuestra salvación, puesto que Dios espera mucho de nosotros con mucho derecho. Así que
nosotros que leemos esta parábola hoy en día, también ese juicio que Dios pasa sobre su pueblo en su tiempo, pues también pasa, ese juicio también pasa sobre nosotros, ¿no? Si no producimos los frutos que Dios espera de nosotros. Otro detalle muy interesante, que aunque el profeta Isaías, a quien Jesús cita en esta parábola, o donde él toma la imagen de la viña y el viñador y los trabajadores en la viña, aquí Jesús cambia algunos detalles y toma del profeta Isaías y después menciona a los que Dios ha enviado para recoger la parte que le toca como dueño de la viña, y que a unos golpearon, a otros mataron, ¿no? Estos representan a los profetas. En la historia de Israel, la tradición profética, quien Dios envía constantemente. Y la tradición profética tiene una particularidad, en el cual se enfocan en la parte de la justicia, ¿no? De hacer justicia a los más vulnerables dentro de Israel, ¿no? Y esta tradición aún Jesús la continúa en sí mismo, de que seremos juzgados según cómo tratemos a los más vulnerables entre nosotros. Y esto aún sigue como una exigencia de Dios para con nosotros como pueblo del reino, como comunidad del reino, ¿no? Después, otro detalle que Jesús le añada en esta parábola es de que Isaías no menciona nada del Hijo, el Hijo amado que Dios manda. Es algo que aquí Jesús se pone él dentro de esta parábola. El Hijo amado que Dios envía para que Dios Padre, el dueño de la viña, reciba parte de la cosecha que le corresponde, ¿no? Y que también es tomado, es expulsado de la viña y es matado, que es lo que hacen con Jesús. Lo arrestan, lo entregan y muere fuera de Jerusalén, fuera de la viña, ¿no? Es decir, si Jerusalén representa el lugar donde está localizada la viña, pues entonces Jesús es sacado de la viña y es crucificado fuera de Jerusalén, ¿no? Y es lo que en esta parábola nos pone. Y la reacción viene después de los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, que vienen siendo el liderazgo de la comunidad judía en Jerusalén. Y se dan cuenta, ¿no?, de que esta parábola Jesús la proclama en juicio en contra de ellos. Ahora, esta parábola no solamente va dirigida a los líderes de Jerusalén, a los líderes de Israel en tiempos de Jesús, también va dirigida a nosotros que escuchamos esta palabra y que también que nos juzga, que nos condena por no estar produciendo los frutos que Dios espera de nosotros, y particularmente la tradición profética, y particularmente como Jesús cita al profeta Isaías, pues ahí podemos preguntarnos si estamos produciendo los frutos de justicia, no la justicia del hombre, es la justicia de Dios, particularmente de aquellos más vulnerables entre nosotros, si verdaderamente estamos atendiendo los mandamientos y las exigencias que Dios espera de nosotros como pueblo del reino, como comunidad del reino. Y no cualquier mandamiento. Eso es el mandamiento de responder a las necesidades de los más vulnerables entre nosotros. Y cada generación en la historia de la iglesia se tiene que hacer esta pregunta: ¿quiénes son los más vulnerables entre nosotros? En tiempos de Jesús eran los huérfanos, eran las viudas, eran los extranjeros, eran los pobres, ¿no? Que eran los que más sufrían las consecuencias de los poderosos, de los ricos, ¿no? Igualmente hoy, en gran parte, aún siguen siendo estos grupos como los huérfanos, los pobres, los extranjeros, los que más sufren las consecuencias de los que tienen el poder, no solamente el poder político, sino también el poder económico, ¿no? Pero también hay otros grupos. Y esa pregunta, cada generación se la tiene que hacer. ¿Quiénes son entre nosotros los más vulnerables a quien somos llamados a atender? Otra pregunta, esta pregunta se puede hacer de otra forma. Por ejemplo, cada vez que nos reunimos para celebrar la Santa Misa, ¿no? Una pregunta: ¿quién no está presente entre nosotros?
¿Quiénes de la comunidad, el pueblo, la ciudad donde vivimos, quiénes no están presentes entre nosotros? ¿A quién estamos excluyendo? ¿A quién estamos rechazando? ¿A quién estamos condenando como que no son dignos? Como que no son, como que no merecen estar entre nosotros, ¿no? Y es una pregunta que constantemente nos tenemos que hacer, porque a veces podemos crear de la iglesia un club exclusivo donde solamente los selectos, los perfectos o los que pensamos que solamente tienen derecho de Dios pueden venir, ¿no? Pero la idea de Dios es otra, ¿no? Por eso la pregunta que seriamente tenemos que hacernos: ¿quiénes de la comunidad donde vivimos no están presentes entre nosotros? Y es una pregunta muy seria que nos lleva a considerar cómo estamos viviendo el Evangelio, la vida a la cual Dios en Jesucristo nos llama. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.